Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, retomamos este ciclo de entrevistas después de 2 semanas de descanso. La realidad es que Liliana tenía ciertos viajes que realizar y yo con cuestiones acá personales en casa, bueno, se nos hizo imposible poder transmitir, hacer las entrevistas como todos los viernes, pero bueno, acá estamos nuevamente. Eh, con una invitada de lujo. Estuvo en sus principios, que tuvimos en pandemia, recuerdo, charlando sobre la importancia de volver a clases en esa época. Es ella, nuestra invitada, es la señora Mariana Vanega Holz. Ella es licenciada en psicología, vicedirectora de una escuela secundaria, integrante de Agalma, un nuevo espacio terapéutico, docente de nivel medio y superior, integrante de EOE, Equipo Orientador Escolar. Tiene 26 años de trayectoria en educación y también, por supuesto, en salud mental. Así que para nosotros es un gusto que pueda estar con nosotras hoy y poder charlar de temas tan importantes que, bueno, se van a ir desarrollando a medida que vayamos dando la charla. Mariana, te voy a ir mandando la invitación, a ver si estás por ahí. Mariana Vanega Holz. Un inconveniente con la conexión. A Estoy, ver. estoy. Bien, dice que, a ver, no te veo. ¿Vos me ves a mí? Sí, Ah, perfecto. Entonces no hay ningún problema, porque a veces con Instagram o yo no veo al invitado o la invitada no me ve a mí, pero salimos ambas, ¿eh? Así que quédate tranquila. sí, yo te estoy viendo perfecta. Ah, genial. Bueno, bien entonces. ¿Vos no me ves, Sara? No, 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 ¿sabes que no? Pero no, me ha pasado, en varias oportunidades. ¿Querés que salga y volvamos a entrar así o algo? Hacemos una prueba por las dudas. Dale, A ver, dale. te A ver, desconectas y te sí, volvés a unir. bien. Porque no es lo mismo que vernos cara a cara, pero ha sucedido en varias oportunidades que no veo a las entrevistadas. No sé por qué, cuestiones del Instagram. Bueno, a ver, nuevamente. Hola, Aida. Muy buenas noches, Aida. A ver ahora. Ando con un poquito de tos. Perdón. Ahora sí, genial. Genial. Bien. Porque como decía, pasa a veces, ¿eh? Que no nos vemos la cara, pero no es lo mismo que charlar mientras nos estamos viendo. Qué lindo fondo que tenés, Mariana, una biblioteca espectacular. No, hay de todo. Antes estaba llena de libros, eso, pero después cuando nació mi hijo está lleno de todo, hay dinosaurios acá atrás, hay peluches, bueno, y quedó así, fue quedando. Bien. Mariana, estaba leyendo cuando te presentaba, bueno, una trayectoria increíble. Y voy a repetir algo que ya en varias oportunidades lo he dicho, digna hija de su madre. Obvio. Que está por ahí, ¿no? Sí. Ah, Digna hija de Aida Holz, qué maravilla, qué maravilla. Comenzaste muy jovencita con todo lo que es educación, Mariana. sí, mira, empecé dando clases a los 22 años. Espera que me voy a sacar esto. Ahí está. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Tenía 21 años.
Y mira vos, justamente hoy las escuelas privadas tuvimos una convocatoria para hablar de la salud mental a cargo Ujú. de todo lo que es el grupo, viste, de psicología social, psicología comunitaria que tiene el distrito. Bien, justamente para hablar todo lo que de las cuestiones de salud mental y había que ir directivos, había que ir alguien del equipo de orientación, bien. Y una de las chicas, digo yo, que nos daba la charla, yo le veía cara conocida, y se acerca y me dice, fui alumna tuya. Un orgullo. Y le pregunté, ¿cómo fue tu trayectoria? Y me dice, directora de escuela secundaria en Tigre, en Escobar, politóloga, trabajadora social y ahora trabajo acá en estos equipos distritales. La verdad, un lujo. Chapó, Una maravilla. chapó. Sí, sí. Vos sabés que sí, el año pasado me pasó también que tuvimos al inspector, lo voy a nombrar, Esteban Abregú, que también pasó por nuestra escuela, fui profesora de él y verlo como inspector de rama media privada fue la verdad que también un orgullo. Empecé, Qué, sí, quiero decir, son adultos, adultos sumamente formados y sí, empecé muy jovencito. qué lindo. Bueno, felicitaciones entonces. Me imagino lo, bueno, no me tiene la palabra ahora, pero satisfactorio, ¿no? Qué satisfacción la tuya el haber enseñado a personas, bueno, con esas carreras ahora. Sí, y a muchos, por el Sí. colegio pasaron muchísimos chicos. Y después empiezo, hace 6 años, un poco más, no, van a ser 10 años, en el Instituto de Formación Docente 55, también dando clases porque me encanta, ya no en el nivel medio, pero en todo lo que es la rama de futuras maestras, bueno, lo que antes era magisterio, que hoy es que son profesorados, ¿no? De inicial, por ejemplo, también estoy allí dando materias. Ya es nivel superior, ¿no? Así sigo con esto de dar clases que me gusta, desde otro lado, ¿no? Porque son otras materias, otros contenidos, es distinto. Pero Claro, está claro. buenísimo. Y hablando de salud mental, Sí, qué tema, ¡ah! Qué tema, Mariana. Por eso yo qué tema. justamente te convoqué y quería charlar Sí, con una profesional de trayectoria como vos. Bueno, soy mamá de 4 hijos, dos ahora ya adolescentes, Benjamín y Catalina, que las pasó las mil y unas. Y lo que nos preguntamos los padres, ¿por qué papás que hemos sido formados por otros padres, trabajadores, que tal vez no han terminado mi madre o la escuela primaria o la escuela secundaria, y se han esforzado por darnos la mejor educación? Eh, Creo que ejemplo muchos, típico de muchas familias, ¿no? Mamá, papá que sale a trabajar, se esfuerza por darle lo mejor a sus hijos, lo mejor en el sentido de eh, contención, abrigo, ujú. alimento. Y surgió una generación de cristal que se enojan y se ofenden por todo. ¿Qué, Sí, he qué escuchado. error hemos cometido? No, he escuchado eso de generación de cristal, sí, o que estamos educando a niños que van a Eternos ser, niños. educando a niños que van a ser de cristal, o ya se dice de los adolescentes de cristal. Lo que pasa que eh, es otra la sociedad, es otro el mundo. Nosotros nos paramos desde cómo a nosotros nos educaron, cómo a nosotros nos criaron, los límites que a nosotros nos pusieron. Y yo he escuchado también, o escucho, bueno, pero no salimos tan mal.
¿Viste? A mí o sea, me ponían determinados límites o me decían tal, o me daban tal castigo, y no salimos tan mal. Éramos diferentes, Sara. La Sí, adolescencia era distinta, se vivía distinta, las épocas, más allá de que tal vez lo que nos pasaba a nosotros, yo viví la adolescencia en los 90 y por ahí eh, nos sentíamos muy libres, pero adentro del aula era difícil contar, hablar sobre algo tal vez que te estaba pasando, o sea, había una cuestión de represión importante, no se hablaba como ahora, no existían los equipos de orientación, no existían tal vez los adultos tan referentes como se piden ahora. Eh, y ni hablar de la pandemia, que fue un quiebre en sí, el aparato psíquico de muchos, que sí, fue un antes y un después, bien, eh, exactamente. en las escuelas, en las familias, bien, surge justamente después de la pandemia del 2020, empiezan a surgir en las escuelas estas figuras que empiezan con primero las escuelas públicas y después lo toman las escuelas privadas, que son las de armar equipos con orientadores escolares, se les llama, bien, donde hay psicólogos, está compuesto por psicólogos, psicopedagogos, pueden haber asistentes sociales, trabajadores sociales, en menor medida lo conforman médicos, solamente hay 5 médicos en toda la provincia de Buenos Aires que forman parte de los equipos de orientación. Y ahí se abrió como una puerta, bien, donde eh, había que hablar, había que hablar ahora que no estábamos más encerrados con tanta angustia, o sea, la angustia hizo justamente levantó tal tensión estamos hablando de los adolescentes, en Sí, los adolescentes que hizo que hablen y que digan muchas cosas que tal vez antes no pasaban, bien, y pidiendo ayuda, bien, que para eso está la palabra, ¿no? En este caso. Y a partir de ahí vos decías, en realidad viene todo enganchado por esto que planteabas de los niños, los límites. Los niños incluso hoy, o los adolescentes, son distintos como éramos nosotros. Hoy hay una sensibilidad, bien, que antes yo no la recuerdo, por ejemplo. Está la tecnología también, bien, que eso aborda, atraviesa desde pequeños. Bien, sí, entonces los padres son otros, bien, los límites, si bien ahí tienen que estar, a veces es muy difícil cómo los ponemos. Hay mucha cuestión dando vueltas o en internet, en TikTok, en Instagram, de la crianza respetuosa, bien. sí, Entonces vos querés de repente aplicar la crianza respetuosa y te sale un grito y te sentís culpable, ¿no? Como si la crianza, o sea, también los papás tenemos mucha información, bien, y luchamos también con eso, no es tan fácil. Antes decías, pongo este límite y ya. Y, y hoy está más pensado. Entonces por ahí se dice, bueno, niños que no toleran un límite, bien, niños que eh, contestadores, irrespetuosos, que enseguida lloran. Son otros niños, Sara. Y nosotros nos tenemos que preparar también para estos nuevos niños que vienen. La sensibilidad y la empatía que tienen muchos de ellos, antes yo no la veía. No, no, no. Hace 10 años atrás incluso. sí, no, por supuesto. Mira, yo recuerdo hace poquito más de 10 años una charla que vino a dar la doctora Ana Glomba, ella neuróloga, eh, y recuerdo unas palabras que dijo que, bueno, me hacen a veces un eco ante ciertas situaciones, y dijo, todavía no tenemos dimensión de las consecuencias que nos va a traer el Internet.
en la crianza. Y sí, mirá, Sara, eh, y estaba leyendo justamente lo que decían por ahí, sí, lo de la tolerancia a la frustración que veo que están escribiendo, sí, que había otros límites que uno le tenía, volviendo a lo anterior, que le tenía más como respeto a sus padres. También antes era esto así de, te miraba, ¿viste? Te miraba papá y te callabas. Sí, sí. Que está bien, te miraba papá y te callabas. Qué fuerte también, ¿no? Qué cosa, ¿no? Te mira ella. Pero bueno, de ahí surge esto de, y no salimos tan mal, ¿no es Claro. cierto? Y con esto que vos decís de que las consecuencias que nos va a traer Internet o las consecuencias que nos va a traer el uso del celular, las consecuencias que... Yo tengo, por ejemplo, un hijo, Facu, Facu tiene 6, es hijo de la pandemia, como le decimos a todos los niñitos de 6, tienen, que él, por ejemplo, nosotros trabajábamos eh, con su papá dando clases por Zoom, Claro. estábamos agobiados, estábamos estresados, como les pasó a mucha gente, eh, teníamos una escuela y también hubo que montar todo esto para que no se derrumbe. Fue Exactamente. muy estresante porque fue de un día para el otro, se cierra y se cierra todo y la incertidumbre también, ¿no es cierto? No sabíamos qué hacer y, y mi hijito, nosotros cuando estábamos con el Zoom, que eran Zoom muy largos y demás, para seguir la continuidad pedagógica le dábamos el celular, por ejemplo. Bien, y Facu es uno de los niños que yo siempre escuchaba, el uso del celular en los nenes hace mal porque retrasa determinadas áreas cognitivas del desarrollo. Y bueno, Facu tuvo problemas para estar, o sea, desarrolla el habla tardíamente. No necesitaba hablar mi hijo, porque se enojaba con el celular. Miraba los dibujitos o lo que fuera, y una vez lo veo tirando el celular enojado, no necesitaba hablar. Bien, cuando ella, por ejemplo, a los 9 meses había dicho su primer palabra, hubo lenguaje en un momento, y después hubo Claro. un bloqueo. Y eso hizo, ese retraso en la adquisición de su lenguaje, eso hizo, bueno, Facu está con tratamiento con fono, bien, eh, hizo que un montón de áreas del desarrollo se atrasen. Y sí, entonces yo puedo decir que sí, yo sé lo que sucede con el celular a tan pequeña edad, por ejemplo. Claro. Es algo de lo que nosotros, por ejemplo, siempre hablamos con el papá de cómo nos arrepentimos de eso, pero realmente, bien, porque uno se siente culposo y demás, eh, pero no sabíamos, porque fue algo inédito, no Sí, sabíamos no, qué hacer. totalmente. Totalmente. Y, y bueno, y de a poco Facu fue logrando su lenguaje, fue sabiendo su lenguaje, pero hubo áreas que quedaron más blanditas, les digo yo. Y bueno, y de a poquito, con mucha estimulación, mucha asesoría a papás, mucha psicología, mucho acompañamiento de la escuela, se fue avanzando, se fue avanzando, se fue avanzando, pero nosotros insistimos. Sé que no todos los papás insisten en esto, Exactamente. no todos. Exactamente. Bueno, cuando yo andaba, que me trataban de loca, diciendo que, bueno, yo no voy a comparar a mis hijos, no, no hay forma de comparar, cada cual tiene sus tiempos, cada cual tiene sus formas, pero cuando ella ya tenía 3 años yo me daba cuenta que había cosas que ella no desarrollaba. Mm. Y andaba de neurólogo a neurólogo, de psiquiatra en psiquiatra, y me decían, no, mamá, eh, dele tiempo, no todos los hijos son iguales. Sí, ya sabía perfectamente que no todos los hijos son iguales.
uno puede empezar a caminar o gatear a los 6 meses, otro a los 7, otro a los 8. Algunos los alimenté con teta hasta los 3 años. Benjamín, por ejemplo, no quiso pecho. Entonces, era mi cuarto hijo, pero yo sabía que con Benja algo no funcionaba. Y me trataron de loca hasta los 6 años. Que fui a una médica llorando y me miró y lo miró a Benja, eminencia. Me dijo, Benjamín tiene un trastorno generalizado del desarrollo, con fallas en la constitución subjetiva. Y yo dije, ¡po! ¡Tanto! Claro, por el famoso TGD de antes que hoy ya, claro, está en desuso incluso. Claro, tanto, dije yo. Bueno, y así estuvimos con profesionales, muchos profesionales, durante muchos años, hasta que un día dije, no, la corto acá, no vas más ni a la psicopedagoga, ni a la psicóloga, ni a la fono. Vas a empezar a interactuar más con chicos de tu edad. Y ahí fue una bomba, porque pegaba, no sabía expresarse, pero bueno, de a poco fue incorporando hábitos, Por ¿viste? supuesto. Pero claro, en ese momento yo no tenía tal vez porque bueno, Internet tiene sus pros y sus contras, ¿viste? Ahora todo se busca en Internet, todo se Claro, googlea, todo se pregunta a la todo. inteligencia artificial. Yo Sí, tenía que buscar sí. información en libros, en revistas. Eh, y bueno, Benja hoy tiene 25 años, trabaja, se levanta todos los días a las 6:30, terminó la escuela secundaria. Sí, sí, Terminó la escuela secundaria, sí, que costó. sí. Bueno, hubo una familia detrás, ¿no? Por supuesto, Por y eso, hermanos. claro. Exactamente. Y ahora trabaja, se levanta todos los días, entre 6:30 y 7 de la mañana, desayuna, se va a trabajar caminando y vuelve caminando. Así que imagínate, para mí es una satisfacción enorme verlo, se manda sus líos, ¿no? Por supuesto, pero bueno, es una satisfacción enorme saber que me dijeron que Benja había ciertas cosas que no iba a hacer, que había ciertos comportamientos que no iba a poder este, Lograr. desarrollar, y ahora es todo un señor. Sí, sí, doy fe. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y ni te digo con mi hijo también. Pero bueno, pero es así, Mariana. La verdad que la pandemia hizo estragos, como decimos vulgarmente, porque, bueno, nos quedamos en nuestras casas encerrados, algunos tuvimos la dicha de estar en una casa grande, en una casa quinta, mis hijos cómodos, cada cual en su dormitorio, con su computadora, con su celular, pero otros no la pasaron tan bien, No, nosotros vivimos en un departamento, por ejemplo. Imagínate, con un bebé de un tal, año. tal cual. Un bebé de un Así, año. Y bueno, y sí, y ahí fue todo, como te decía antes, fue toda incertidumbre, para todos, y, y porque siempre se decía también todo el impacto que había tenido eh, ese quiebre, ¿no? En el aparato psíquico, en la salud mental de las personas adultas, hasta que empezaron a pasar cosas con los adolescentes y con los niños. sí. Bien, estas cuestiones del habla en los nenes, el comportamiento, niños sumamente miedosos porque no sabían vincularse con otros, bien, porque fue muchísimo el tiempo que se perdió. Después el temor incluso de los padres de retrasar que vayan tal vez a una sala, bien, cuando hablo de niños muy pequeñitos, justamente porque primero estuvo la pandemia, después se iba con burbujas, ¿recordás? Y había gente que tenía también mucho miedo, o sea, fue una catástrofe en Bueno, todos lados por donde se lo miro. nos instalaron de tal forma el miedo a enfermarse y morir, que yo cometí la equivocación, por ejemplo, de vacunar a Nico, Mariana, y ahora estoy leyendo el Bueno, impacto.
Bueno, pero sí, Horrible dieron las vacunas, sí, pero nada, como me dicen los médicos, Sara, teníamos miedo y el que no se vacunaba por se moría, supuesto, porque sí, sabemos que hubo mucha gente que murió de COVID, sí, mucha gente. sí, claro, Entonces, bueno, estábamos en nuestra casa aterrados a no sí, tener contacto con nadie. Y es más, ni te digo si alguien de una familia tenía COVID. Te miraban como si en la época de la prehistoria o de la época antigua tenías lepra. sí. Tenías que pedir permiso para ir a comprar, claro, sí. Fue, ahora uno lo mira a la distancia, ¿no? Y se van a seguir. Recién se empiezan a ver, o hace un año que se empezaron a ver las consecuencias, el impacto que tuvo en la salud mental, bien, y se van a seguir viendo también. No es que esto es así y ya está, bien. Desde chicos que empezaron a entrar en las escuelas secundarias sin estar alfabetizados, por ejemplo, sin saber leer ni escribir. Bien, y y tenían que ingresar en un primer año de secundario. A ver, no sabían leer ni escribir. Primer año de secundario, lo que estamos diciendo, Mm, ¿no? Entonces, porque habían pasado quinto grado en pandemia, sexto también, claro, un poco, así, sí, sí, diciembre se iban a anotar para un primer año. Esto pasó a todos, de todo tipo de escuelas, o sea, atravesó a todos. Algunos ujú, tenían más recursos, algunas escuelas tenían más recursos, algunas familias también, y se podían, por ejemplo, conectar más seguido, utilizando el famoso Zoom, utilizando el famoso Classroom, bien, y demás. Pero otras familias tal vez no, y esos se llamaban niños discontinuos, y estuvieron como 2 años sin conectarse, nosotros no podíamos conseguir la revinculación después en la escuela, pero aquellos niños o adolescentes que se podían sumar a una clase, eh, era un niño triste. A ver, claro. no es que porque yo me conecté o no me conecté, aprendí más, aprendí menos, o mi salud mental no se quebró. No, atravesó todo por igual. Sí, 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 Yo me sí. acuerdo que este año hacíamos un Zoom con una camada de los chicos de texto, la mitad estaba deprimido. Sexto año, último año en secundaria, la mitad Claro, deprimido, la mitad en la cama, no prendían ni siquiera ya la cámara. claro, ¿Ven? Y los pocos que se ponían enfrente para escuchar se ponían en el bus egresado. claro. Es muy Claro. significativo, muy simbólico. ¿Sí? Sí, Así que, bueno, pero bueno, eso nos pasó, ahora se está viendo todas las consecuencias, se están también trabajando con eso en las escuelas. Eh, También estamos viviendo otros tiempos, ¿no? De la sociedad en la que estamos, y ya pasó la pandemia, ¿bien? Eh, Hay mucha angustia en los chicos, sí. ¿sí? En los adolescentes. Hoy justamente en esta reunión que nos juntamos las escuelas con psicología distrital, eh, nos decían que ya hicieron todo un relevamiento en las escuelas primarias públicas, con cada vez más casos en quinto grado y sexto grado de lo que hoy se llama el padecimiento subjetivo, ¿sí? Que son los intentos de suicidio. Ajá. Quinto grado, sexto grado. No estoy hablando de un adolescente ya a punto de dejar la escuela secundaria. O sea, Claro, es grave la situación. exactamente. Quinto grado, o sea, 10 años, 11. Entonces, 10 años, 11 años en sexto, y después pasan ya a la escuela secundaria. Claro, Están más chiquitos a la escuela secundaria que antes. claro. Y así se trabaja como se puede en las escuelas. Los directivos se apoyan mucho en los equipos de orientación.
A veces los mismos equipos de orientación no damos abasto, no por la demanda, porque para todo también se hace un protocolo. Antes, por ejemplo, la escuela actuaba y escuchaba y se hacía un acta y ya está. Se hablaba con la familia, por ahí. Ahora no. Eh, ahora la responsabilidad, ahora es una corresponsabilidad. Es decir, cuando hay una situación de conflicto, la escuela tiene que dar aviso a la inspección, a la inspectora, y ahí se empieza todo un protocolo que está todo escrito, que se llama la comunicación conjunta 1/23. Es una guía donde habla de todas las situaciones de conflicto que se pueden dar en la escuela, bien, y cómo actuar y qué hacer. Entonces ya ahí la escuela no queda ahí el problema, la situación de conflicto, vamos a decir, sino que se hace responsable ya al Estado, ¿cómo? Dando aviso a niñez, Claro, comunicando a niñez, comunicando a salud mental, por ejemplo, claro. avisando a la inspectora de lo que sucedió. Todo eso se va actualizando y ya la responsabilidad no es solamente de la escuela, sino que se abre bien un abanico, bien, y hasta donde uno puede hacer, a veces hay casos que se resuelven de manera favorable y otros que, bueno, no hay acompañamiento de las familias, por ejemplo, entonces más no podemos hacer, o sea, nosotros podemos insistir, 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 pero hay denuncias que tienen que hacer las familias, por ejemplo, y, y no se hacen, y va a la escuela y hacerlas y seguimos, pero la familia también, si no se involucra. Es muy importante el acompañamiento familiar, creo que es un Sí, 80%, sí. ¿no? El 20% son los profesionales, la Sí. escuela, las amistades, pero la familia, papá, mamá, los hermanos, el círculo íntimo, sí, sí, realmente, Y es una red de contención, exacto. bien, que si no hay una red de contención se vuelve a caer, por ejemplo. Nosotros tenemos casos o hemos tenido casos de chicos en situación de consumo problemático, muy problemático, eh, que hemos hasta el último momento hemos tratado de revincular, eh, pero ¿no? con un otro, o sea, con un adolescente que no, obviamente, no, a él no le pasa nada, él puede controlar todo, como es, ¿no? El adolescente también, con ese pensamiento omnipotente que se tiene. Entonces él no tiene ningún problema o ella no tiene ningún problema. Entonces trabajas con las familias de la escuela. Pero cuando la familia ya tiene miedo ante la reacción del chico o de la chica, eh, cuando ya empiezan cada vez a venir menos esa familia, bien, el chico empieza cada vez a faltar o sea, cada vez más y vos intentás revincular y bueno, y a veces no se puede. Claro. Entonces lo que te queda por decir es que con papás que dicen nadie está haciendo nada por mi hijo, fui a todos lados donde ustedes me dijeron, como un colegio, y nadie hace nada. Me llamaron una vez, pero él no quiere ir, lo tuve que llevar engañado y después se enojó y fue peor, ¿no es cierto? Quiero que lo internen, se escucha mucho, pero oye, si no hay una orden judicial, no. Entonces, también trabajando con las familias ese tema, pero por eso te digo, a veces podemos y a veces no. Ah, Y eso sucede y pasa en la escuela. sí, 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 Entonces la sí. escuela hace mucho para los que piensan que la escuela no hace nada. No, tal cual, Y por tal eso cual. es que la escuela está desbordada. Ujú, Y la gente que trabaja en las escuelas está desbordada. Sí, sí, porque se exige mucho. Entiendo que se exija, perfecto, pero se exige mucho. eh, y los que estamos en las bases, como se dice, con el chico cara a cara, con la chica, con las familias que traen cada vez más problemática,
con las familias o las personas, la comunidad que a veces está muy agresiva, por cuestiones sociales que están pasando también. Todo eso se traslada a, a la escuela, ¿no? Y cada vez más también nos han llamado, por ejemplo, a los directores urgentes para hacer videollamadas o para tener reuniones por situaciones, bueno, que se han visto, que se han viralizado de distintas escuelas con chicos peleándose, interviniendo padres, madres, ¿no? También violentando a menores. Eso eh, eh, lo vemos, vienen con denuncias, lo que tal vez se podía resolver de otra manera, ahora ya se resuelve judicializando, entonces hay una fiscalía detrás que pide respuestas también a la escuela. Hay toda una cuestión, un armado, una estructura que también pide, bueno, ¿qué hicieron ustedes como escuela? ¿Se la veían venir, no se la veían venir? ¿Están las actas, no están? ¿Trabajaron con los padres? Que es constante. Una cosa es que pase una, dos, es constante en muchos lados. Sí, me haces acordar, por ejemplo, en mi adolescencia, más de una vez, algún que otro grupito se agarraba a la salida de la escuela, pero bueno, eran episodios muy aislados y por cosas tal vez no demasiado importantes en ese momento, ¿no? Pero ahora suceden con mucho más frecuencia y también la violencia hacia los docentes, Mariana, es terrible. Sí. Es terrible. A nosotros, por suerte, no nos ha pasado, pero sí abrís Instagram, escuchás las noticias, y sí, no solo de chicos, sino de padres también, que a veces También. hay papás que acompañan, y mucho, que están presentes, que están muy preocupados por lo que pasa, bien, por lo que pasa tal vez hasta en un curso, cómo se tratan, ¿no? Que está buenísimo eso, que se involucren, pero hay otros papás eh, que tiene que ver con esto que decías vos de la violencia y la violencia que se vive afuera, que nosotros siempre decimos, ustedes tienen que venir siempre que tengan una duda a la escuela y preguntar qué pasó. Siempre hay que escuchar las dos campanas, no solamente al hijo o a la hija, y esa es palabra santa, porque es un chico, una chica que está cognitivamente en crecimiento, que las conductas que tienen a veces es que se desarrollan muchas conductas, la mentira, la sensibilidad a flor de piel, la manipulación, ¿no? Físico, pero que tiene que ver con el crecimiento, o sea, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, la justicia, o sea, que, bueno, voy a dudar, no está mal dudar. Claro. Voy a ir y voy a preguntar. Bueno, y ahí hablamos. Y a veces se llevan, vinieron como muy agresivos y después terminan como mal porque, y sí, se dieron cuenta que a veces hay que escuchar al otro, que no siempre mi hijo tiene la razón. De hecho, nosotros cuando éramos hijos no teníamos la razón siempre y hacíamos un montón de cosas para zafar, para que no nos reten. Y bueno, los chicos siguen haciendo lo mismo. Bien, entonces sucede el papá que, bueno, no, la palabra santa es la de mi hijo y el otro tiene la culpa, la escuela tiene la culpa. Eso sí, se sigue viendo. Lo que pasa que ahora se toma el componente de lo agresivo, de la violencia. Bien, no se frena con un grito, por ahí es un grito, una piña. Sí. Entonces, bueno.
Escuchándote, Mariana, bueno, miles de cosas me pasan por la cabeza porque hay situaciones familiares que yo también he pasado que, bueno, reflejan lo que vos estás diciendo, ¿no? Especialmente con los dos más chiquitos. Eh, Están los profesionales, dejándote a vos de lado, los profesionales capacitados para acompañar a un adolescente ante este gran desafío de A veces, Sara, ser. estamos hablando de las escuelas, ¿sí? Sí, Eh, A veces, por ejemplo, hay escuelas que no tienen equipo de orientación como para que vos me digas acompaño, ¿no? Desde profesionales, como puede ser un psicólogo, una psicopedagoga, un psicopedagogo, bien, un asistente social pero a veces ese referente lo encuentran en un profesor, en una profesora, bien, que son profesores, pero también tienen el don, pues es un don, el don de la escucha, ya, del acompañamiento. Bien, vos como a veces como equipo directivo sabés muy bien qué profesores tienen esta, esta comprensión, esta empatía con el pibe y sabés a quién no. A quién no decirle hagamos, con taller para los chicos, con esta no. Uno sabe muy bien sí. con con quién podés contar para esto. Y no son profesionales de la salud, por ejemplo, pero Ujú, se puede en ese caso. claro, está bien, bien, Y creo que el profesional de la salud que acompaña, bueno, no solamente se estudia bien una carrera que tiene que ver con la salud mental y demás, también tiene que ver con un deseo innato de uno, ¿no? Con una vocación que sale. Si no, sí, sí, si sí, no, sí, no sí, puedes prestar ese servicio, si no puedes tal, acompañar. sí, así es. Este, porque bueno, te vuelvo a repetir, tuve situaciones muy concretas con los dos más chiquititos, y si bien de parte de papá y mamá hicimos todo el acompañamiento necesario, pero bueno, cuando te dicen no quiero ir más al psicólogo, ¿qué haces? ¿Qué lo llevas? ¿Obligado? No, no, no. A veces ¿O esta no tengo... me gusta porque no me entiende, como me decía, ¿me entendés? Mira, yo siempre les digo también a los chicos, y a los papás, los psicólogos son como el médico, ¿viste? Cuando uno va al médico, hay médicos que te gustan, hay médicos que vos salís que por más que sean eminencias decís, no vengo más, porque no te gusta cómo comunicó, no te gustó la forma, no te gustó cómo te habló, y no volvés más, te vas a otro. Y es un médico, bien, y sabe mucho. Claro, Bueno, en el caso nuestro es lo mismo. Hay chicos que van a hacer una transferencia, una buena transferencia, se van a poder abrir con unos y con otros no. Van a ir a la entrevista inicial, que es obviamente la de apertura, y si el pibe, y más el adolescente, no claro, pudo generar esta transferencia, y vos puede ser que tampoco, ojo, y como profesional, no viene más, o a otro. Y está bien, y está bien que un chico a veces te diga, no quiero ir más, estoy cansado, no me gusta. Y bueno, hay que intentar, hay que dejar un tiempo y hay que empezar con otra. Bien, porque, bueno, es así, son como los adultos, a ellos también les pasa lo mismo. bien. Pero cuando ya cambiás 4, 5, 6 veces de Bueno, psicólogo, dejás el es un tratamiento montón. por la mitad, ¿qué se hace, Mariana? A ver, explícame. Porque ¿a dónde más te puedo llevar? Como le decía, es obvio que el psicólogo o la psicóloga no te va a decir lo que vos querés No, escuchar. no, no. El que inicia un proceso terapéutico eh, tiene que estar, eh,
a ver, tiene que estar preparado para sufrir, como le digo yo, en muchas situaciones. Es un sufrimiento psíquico que no se lo banca cualquiera. Sostener una terapia, bien, a lo largo del tiempo, no es fácil. No es todo color de rosa. Claro. Hay días que salís contento y hay otros días que salís hecho un trapito. Bueno, bien dicho está la palabra tratamiento, ¿me entendés? Sí, Es tratar una enfermedad. Una medicación te hace bien, otra medicación te mata, te produce sueño, vómitos, lo que sea, ¿me entendés? Entonces, bueno, justamente con el profesional de la salud mental es exactamente igual. por supuesto. Claro que sí. A veces operan más las resistencias, eh, que bueno, estamos llegando a un punto, por ejemplo, la resistencia es cuando estamos llegando a un punto de la terapia con un adolescente, un adulto, eh, que se está visualizando el foco, el núcleo de la angustia, y empiezan a operar las resistencias y tal vez esa persona se fue, pero ya la sesión siguiente, hoy no puedo, me pasó tal cosa, pasémosla para tal, o sea, sí, es como un acostumbramiento, a veces a repetir el trauma, decía a Freud, repetir, ¿no? Repetir, que nuestro aparato psíquico se acostumbró así, y de repente alguien intenta sacar y descascarar eso para que salga toda esta cuestión angustiosa que nos hace mal, y uno tiende a replegarse, ¿no? Y a volver a Claro, lo conocido que me hacía mal. Por eso digo, no es claro. un proceso sencillo, no es un proceso fácil. No es para todos, porque ay, voy a terapia, bueno, sí, qué bien. En Pero, una época se decía voy a terapia porque está de moda. claro, 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 Está de moda, no voy con mi terapeuta, pero ahora es una real necesidad hacer terapia. por supuesto. Es un Para, espacio para vos aparte, yo siempre les digo, es un espacio para vos. Y habla muy bien de uno, ¿no? Porque es querer salir adelante ese espacio. 40 minutos, 45, una hora, ¿bien? Dedicarte ese tiempo para vos, para descubrirte, redescubrirte, organizarte, eh, dejar atrás un montón de situaciones. Eh, está bueno, está bueno, sí, pero hay que bancárselo, no es fácil. exactamente. Nada, se me vienen a la cabeza mil cosas, por ejemplo, he escuchado de personas, generalmente las mujeres, no, ¿para qué ver a terapia? Yo me junto con una amiga a tomar café y es lo mismo. Ese se escucha ahí, Decimos hijo, que eso, está gritando por ahí. decimos eso, Mariana, decimos eso. Dije, bueno, vamos a hacerlo acá y que si quiere gritar, que grite. Sí, eso de yo le pago a una amiga, y yo he escuchado incluso, él paga a una amiga, hablo con una amiga, yo he escuchado, por ejemplo, chicos que me dicen, no, yo no voy no, a terapia o no, porque mi mamá me dice que le tengo que contar las cosas a ella, porque ella es como mi amiga. No, he Claro. escuchado eso de chicos también. Eh, sí, y de grandes he escuchado, yo le digo, yo me voy al gimnasio, ¿no? También he escuchado. Yo me voy al gimnasio, esa es mi forma de descarga, bien. Hay una descarga física del allí, pero no hay una Física, descarga no de palabra, exactamente. una Y muchas descarga. veces nuestra psiquis se enferma por las palabras no dichas, Mariana. Claro, por supuesto. Entonces Así es, está bien las dos cosas, bien. Eh, y yo también siempre equilibrio, exactamente. y yo también soy de pensar que, bueno, si a uno le hace bien este tipo de terapia, bien, si al otro le hace bien terapia cognitiva conductual, está bien, si el otro le hace bien, ¿por qué no? Eh, Ir a un terapeuta más tradicional, psicoanalítico, por ejemplo, pero si después quiere constelar, por ejemplo, y dice que, y se dice Moda, que le mirá hace qué bien bien, y tocaste. bueno,
Si le Sí, hace bien, ¿no? Pero siempre digo, eh, supervisado esto, ¿no? Porque es muy importante el tema de la salud mental en uno. Bien, y la decisión aparte de iniciar una terapia para vos como terapeuta es muy importante, porque te está poniendo, el otro te está poniendo todo lo que tiene en ese claro, espacio, todo claro, lo que tiene, todo su dolor. Nosotros trabajamos con dolores, exacto. bien, entonces, Me acuerdo, Mariana, que cuando falleció Nico, a la semana empecé con terapia y yo lo único que hice fue llorar. y sí, Lo único que hice llorar y me iba llorando y volvía llorando porque yo tenía que llorar. sí, Era parte del duelo, tenía que claro, llorar. sí, claro que hay que esperar, Fue en la primera y en la segunda y en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la octava y en la novena. sí, Y después empecé a alargar. sí, Después empecé a alargar. Muy noble mi terapeuta, muy noble, ella muy psicoanalítica. claro, Muy noble porque hice terapia hasta hace 2 años, 2 meses atrás, perdón. Ella me dijo, Sara, me dice, ¿sabes qué? Yo no soy de esas terapeutas que tiene el paciente años. Creo que llegó un momento en que eh, trabajaste tu duelo, estás duelendo todavía, pero lo venís haciendo bien, dentro de lo que serían los parámetros. Digo, bueno, Graciela, eso es lo que crees vos, digo, llega unos días que quiero levantarme y tirarme bajo el tren, pero es parte del duelo, Sara me dijo, parte del duelo. Vamos a hacer una cosa, eh, vamos a dejar acá la terapia. Si vos crees que necesitas nuevamente, me llamas. Muy noble de su parte, porque sí. conozco, por ejemplo, hay un chiste que dice, es más fácil cortar con tu novio que con la terapeuta. Sí, ¿O o no? algunos vos querés decir, plantearles el alta y algunos no quieren, por ejemplo. Exacto. Yo le Eh, dije, pero Graciela, pero ¿estás bueno, segura? Sí, Sara, me dice, no, no, en las últimas consultas que hemos tenido venimos repitiendo cosas que ya lo hemos charlado. Me dice, necesitas algo, llámame, me dijo. claro. Y ahí te sorprende, porque uno tiene esto de no me va a dar más el alta, o me tiene que ver sí o sí una vez por semana, este, o si no, no hace efecto, viste que te dicen si no, y ahí hay distintas maneras de abordar una terapia, un proceso terapéutico. Mira, nosotros, por ejemplo, con Manu hacemos asesoría a papás, orientación a padres por Facu. Facu es un niño que está dentro del globo neurodivergente, forma parte del 15% de la población en Argentina, por lo menos que este, tiene altas capacidades cognitivas. Y, ¡Apa! sí, ¡Apa! ¡Qué sí. bueno! ¡Qué lindo! Bueno, lindo es, Mariana, a ver, decime. A ver, fue todo un derrotero, un desafío llegar, y yo lo que te decía era esto de, bueno, yo pensé que nos iba a ver una vez por semana, que lo iba a ver a él una vez por semana, iba a trabajar con él, y una vez le digo, Mariana se llama. Mariana, le digo, pero ¿cuándo lo vas a ver a Facundo? ¿Cuándo vas a trabajar con Facundo? Y me dice, hace meses que lo estoy haciendo. Y yo me quedo, ¿no? Y claro, estaba trabajando con Facundo a través de nosotros, a través de los papás, porque había un montón de cosas que teníamos que entender, un montón de cosas que teníamos que tenemos que cambiar, eh, armar todo el sistema familiar, es nuestro único hijo, somos papás grandes. eh, Facu tiene de las 7 áreas que lo evaluaron, de las 7 áreas que tendría, con la cual se sale el diagnóstico, ¿no? De altas capacidades, 4 de las 7 presentó altas capacidades. Nunca pensamos que
podía pasar. Se barajaron primero un montón de palabras, de diagnósticos, que no Sí. sabíamos para dónde disparar nosotros, no sabíamos qué hacer. Y muchos me dicen, pero vos eras psicóloga, sos psicóloga, no, viste, no. La verdad que una Es cosa normal. es ser Exacto. terapeuta, psicólogo de otro, otra cosa cuando hay un niño que justamente tiene estas asincronías como tiene Facu, porque salvo el que pregunte, nosotros no lo decimos. Él está transitando su primer grado, donde le daban un pronóstico que iba a ser re caótico, sumamente caótico, que pensemos que por ahí tendría que tener acompañantes. No, para nada. Solamente va a su fono, sigue con su fono, y va para adelante, va avanzando. Bien, aprendimos mucho, es un mundo que yo no tenía ni idea ni que existía, y su papá tampoco. Eh, Empecé a seguir la Asociación Argentina de Altas Capacidades, empecé a leer, eh, empecé a hablar con profesionales dedicados a esto, que hay muy pocos en Argentina. De hecho, el diagnóstico que el psicodiagnóstico que le hacemos a Facundo, uno lo hicimos en zona oeste, otro lo hicimos en Caballito, y bueno, eh, no sé qué te puedo decir, pero porque uno piensa, uy, tiene todo resuelto. Y no, ¿cómo va a tener Sí, resuelto un niño? A ver, pensémoslo de este lado, un niño que de repente tiene una memoria, mi hijo tiene una memoria prodigiosa, que yo una vez le dije, Facu, ¿no te duele la cabeza? Porque me daba como impresión la memoria que desarrolla, que está desarrollando, que sabe cosas que no sabemos de dónde las aprende, y las aprende. Él ya en sala de 4 sabía leer, escribir, un montón de cosas que veíamos y que se iban dando, que a mí me despistaban, por ejemplo, bien, eh, y que tiene unos intereses distintas tal vez a los nenes de su edad. Eso también dificulta muchas veces el vínculo con otros exacto, nenes. Bien. exacto. Y tiene lo que se llama asincronías, que las asincronías son justamente que tienen una capacidad cognitiva muy alta, pero de repente quieren el chupetín o se les pinchó un globo y tienen berrinches fuertes, porque no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, tanto de un lado se manifiesta con conductas que, si uno no está capacitado, no hila finito, Sí, puede derivar en cualquier diagnóstico erróneo. claro, claro. Para nosotros, vulgarmente, que alguien nos diga que tiene un hijo con altas capacidades, decimos, wow, qué bueno, ¿no? Es lo primero que a mí me surgió, decir, wow, no me digas, qué bien, pero no está tan bien. Va a tener que ir el día de mañana, va a tener que hacer sus terapias, su terapia, va a tener que aprender también a vincularse. Es un nene que tiene amigos selectivos, bien. Sí, Y ya te digo, tiene intereses que otros nenes no, pero está donde tiene que estar, está en una escuela que lo contiene, que nos han ayudado un montón, bien, que entienden de esto, ¿sí? Y que hemos aprendido con mi hijo a no apurarnos, a hacer oídos sordos a lo que nos digan los demás, sí, bien, que es terrible, a decir, vamos a tener confianza que él va a ir progresando, y así sucede. Va progresando cada vez más. claro. Y Bien. nosotros con este acompañamiento.
que tenemos que hacer de la parte de psicología, ¿sí? Claro. Y lo aplicamos con él. Ujú. Sí, sí, te entiendo, Mariana, porque bueno, deja todo lo contrario, ¿no? Un retraso madurativo, Claro. que costó también, pero bueno, hay cosas parecidas. Él con algunos chicos se vinculaba y con otros no les interesaba. Eh, de profesional en profesional preguntando ¿qué tiene mi hijo? Si me habría agarrado con Sí, sí. pseudo psicopedagogos de acá de Escobar. Yo no me quedé en Escobar. Yo no Bueno, me yo quedé. tuve que Obvio, emigrar, por yo supuesto. tuve que emigrar a Buenos Aires, Sí, exactamente. sí. Tuve que emigrar allá. Sí. Entonces, si yo no padecí con Benja, con un retraso madurativo, que era el autismo, está en boga, no me quiero imaginar con vos, con un niño, se podría llamar a decir, Einstein, mini Einstein, que hay uno en un millón. No, mira, yo empiezo a averiguar, investigar y demás, y hay muchos más niños de lo que uno piensa, y muchos que están mal diagnosticados, ¿sí? Con Porque, hiperactividad, por ejemplo. ¿cómo? Con hiperactividad, por Por ejemplo. ejemplo, o con TEA, Claro. porque a veces se comparten criterios muy parecidos, pero Sí, parecidos no significa iguales, no significa lo mismo. Bien, sí. entonces para lograr un diagnóstico bien finito, bien, y que se hile muy fino, hubo que salir de acá, Claro. hubo que contactar a otras personas. Pero, Sara, ¿qué te puedo decir? La tolerancia a la frustración de estos niños es cero. Sí, 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 sí. Entonces, suelen tener problemas de conducta, bien, pero bueno, eso nosotros con Facu lo vamos manejando. Realmente, sí, es una caja de sorpresas, Facundo. Es Ujú. una caja de sorpresas. Y Sí. bueno, a mí me encanta, a mí me encanta porque eso nos sorprende todos los días. Y lo que aprende uno como padre, ¿no, Mariana? Es terrible lo que aprendemos. Nosotros Facundo nos pone a prueba todos los días, ¿eh? Tal cual. Eh, y cuando bajamos la ansiedad que teníamos por no saber que tenía nuestro hijo, y después de llorar mucho, y después de andar mucho, porque nos decían de todo, este, ahí fue cuando recién bajás la ansiedad, podés pensar un poco más, y ahí fue cuando surge esto de que él nos muestre también, más allá de estar contenidos, ¿no? Con profesionales, que él nos muestre este camino, porque es inédito también para nosotros. Ujú. Eh, Esto de altas capacidades, a nosotros nos preguntaban en los test, bueno, a ver, ¿quién de ustedes tiene altas capacidades? Porque es genético, me entero que es genético, Ah, acá mierda. no se sabía. Entonces, Ah, estás ahí, Aida. nos miramos los dos y dijimos, ¿viste? Los dos papás, qué sé yo, ninguno, ¿viste? Y no sé, no sé por dónde vendrá este tema, pero la cuestión es que eh, él está con una cosa, la aprende rápido, es real esto, tiene una manera de codificar, es una cuestión neurológica, no es una cuestión, oh, de la nada sale esto o es mágico, no, no, es una cuestión neurológica, sináptica incluso, que hacen sinapsis con mayor rapidez, sus Claro, neuronas tienen que ver con el conocimiento, entonces imagínate a la edad de un niñito que tiene también preocupaciones y angustias, ¿sí? Y otra de las características que se suma a esta condición es, por ejemplo, la sensibilidad.
son hipersensibles, muy dramáticos, muy que se ponen en el lugar del otro todo el tiempo, ¿no? Desde muy pequeñitos preguntan, por ejemplo, cuestiones de la muerte, y vos decís, ¿qué? ¿No? Entienden lo que es cuando una persona ya no está, desde ya siendo muy pequeño. Tienen un nivel de entendimiento que, bueno, si bien es nuestro único hijo y no podemos compararlo con otro hijo, ¿no es cierto? Pero nos ayudan también a eso, bueno, a cómo podemos hacer para ayudarlo a él, ¿viste? Porque, sí, él, por ejemplo, como yo siempre le digo a mis alumnas cuando hablamos de esto del profesorado, él, por ejemplo, tiene una imagen mental de un caballo, bien, un caballo, pero hecho todo bárbaro, ponerle como el de San Martín, y él lo quiere dibujar. Y no le sale. Es lógico que no le salga, porque su motricidad no está preparada. Por ejemplo, esto le pasaba cuando era más chiquito. Su motricidad fina no está preparada para tal precisión, ¿no? Y tampoco es que en todas las áreas es grandioso. No, claro, y al no poderlo hacer, es un volcán. Claro. Entonces no soporta equivocarse. Sus neuronas trabajan más rápido Las conexiones. que su parte motriz, tal cual. Eso se llama sincronía también. Va muy rápido, lo mental, lo cognitivo, bien, pero su cuerpo no, su cuerpo responde a la edad que tiene, 4, 5, 6. Entonces le produce ese choque de frustración. Y son fuertísimas las frustraciones, que se traducen en berrinches. Que ya Pacu no los tiene los berrinches, pero eran muy fuertes cuando era más pequeñito. Porque hay que ayudarles a entender, no entender, sí, a entender esto de, bueno, me equivoco, lo hago otra vez. Lo puedo hacer otra vez. Y me voy a equivocar, pero es constante eso, ¿eh? Claro. Que agota. Son nenes que agotan también. Son muy activos. Sí. A la hora de dormir. De ahí como surge el tema de lo que es la inteligencia emocional y las habilidades sociales también, ¿viste? Sí. Sí. Vos trabajás con gente grande, ¿no? Vos trabajás con... Porque lo que te pasa con Facundo le pasa a mucha gente en la residencia. Es lo que ellos me dicen. Sara, me dice, mi cerebro funciona bien, pero mi cuerpo ya no responde a lo que yo estoy pensando. Sí, yo trabajo en todo lo que es rehabilitación cognitiva. Como vos bien decías, tratar de trabajar de cierta forma, cosa que el cerebro, las neuronas empiecen una nueva reconexión, y que se produzca la sinapsis. Claro. Todo eso, por ejemplo, por supuesto, se hacen con estímulos, tampoco no es nada complicado. Uno tal vez al lado así dice, wow, che, qué bueno, qué complicado. No, eso a veces funciona armando un rompecabezas. Claro. Un rompecabezas, un laberinto, no sé, una sopa de letras. Después, bueno, se va trabajando de otra forma, ¿no? Por supuesto, con cosas mucho más complejas, con enigmas. Pero claro, todo depende también de la patología del adulto mayor. Y yo siempre digo que no hay muchos profesionales, por ejemplo, psicólogos, que se dediquen pura y exclusivamente a trabajar las anestesias, ¿no? Porque es como que las anestesias es decir, no, del adulto mayor, ya está, ¿para qué ver al psicólogo? ¿Bien? Lo que pasa es que siempre subestimamos al adulto mayor. Sí, exactamente, porque siempre ya está. Nada, cállate la boca, quédate en tu casa. No, no. Exactamente.
Y yo pensaba lo importante que es la escucha hacia un adulto mayor. Bien, porque pensamos que, bueno, repito, porque es mayor, ya está, tiene una sabiduría que no la tienen los demás. Sí, bueno, sí, tiene una sabiduría que no tienen los demás, obvio. Tiene un trayecto vivido, sí, perfecto, pero tiene muchas cuestiones emocionales que le pasan, ¿no? Ir llegando al final de la vida, ¿no? Haciendo viendo si se cumplió o no ese proyecto de vida que tuviste, la soledad, la incertidumbre, los dolores, ¿no? Mira, yo trabajo en que yo siempre digo que Nico me mandó este trabajo, porque siempre trabajé dentro de mi casa, nunca afuera, que empecé a trabajar a los pocos meses No, miento, el año pasado cuando abrió la residencia Arcoiris, anteriormente en los talleres municipales. Cuando abrió esta residencia 5 estrellas, gente de muy buen poder adquisitivo, eh, vi cómo llegaban algunos engañados de que iban a visitar a un lugar, iban a ver algún lugar y bueno, se quedaban ahí. Otros que sabían que ya iba a ser su última casa y otros que pensaban que no iban a estar ahí más de un mes o 2 meses en rehabilitación, porque también es un centro de rehabilitación de cadera. Viste que generalmente los adultos tienen caídas y lo primero que se fracturan lamentablemente es la cadera. Entonces es un centro de rehabilitación de cadera también. Y vi de todo, Mariana. De los que yo creí que se iban a ir primero son los que siguen. De los que llegaron para rehabilitar fueron uno de los primeros que se fueron de este mundo y otros que se quieren tirar por la ventana y siguen vivitos y coleando. Uno en teoría puede leer lo que es el Alzheimer, lo que es una demencia frontotemporal, lo que es un Parkinson, pero cuando ese diagnóstico tiene nombre y apellido, es totalmente diferente, Claro. totalmente diferente. Aprendí muchísimo trabajando que estudiando. De experiencia, claro. Hay profesiones que la parte teórica es importante, obviamente, para que te habilite como profesional para trabajar, obviamente, pero después todo se ve en el campo, claro que sí. Sí, sí, sí. Y hay que trabajar mucho en el adulto mayor. Sí, Muchísimo, porque cada vez somos más longevos. Hay sí, cada vez más personas de 80, sí. 90, 100 y 105 años. Bien, por eso te digo que esta es una población muy interesante para trabajar. Bien, Sí, porque siempre es niño o infanto juvenil, niño, infanto juvenil. sí, Que capacitémonos y vamos a ser diplomados en esto. Y ahí hay una población que, como vos decís, es real, que cada vez se extiende más, la calidad de vida cambió y que sí, se necesitan, creo que sí, merecen ser sí, escuchados también. sí, 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 sí. Em, Yo soy muy comprometida con lo que hago, pongo mi cuerpo, mi espíritu, pongo mi mente, aparte del tiempo, por supuesto, y me comprometo personalmente. Con 60 adultos mayores trabajo yo y los talleres son de Montón. alrededor de 30. Hay de mayor capacidad en planta baja, menor capacidad, o sea, enfermedades más desarrolladas en la planta de arriba. Me gusta trabajar más con los de menor capacidad. Los fui conociendo a medida que iban ingresando porque empecé a trabajar a la semana que abrió lugar y los observo, ¿no? ¿Qué medicación le dan? Porque bueno, ahí se trabaja interdisciplinariamente, eso está bueno. Yo Bien, trabajo perfecto. Sí, y hablo con la psicóloga, con la psiquiatra, con la terapista ocupacional, con el médico.
Y Ana María, una de las residentes, veía que había una medicación que le daban a las 4 de la tarde, que la Sí. ponía en estado catatónico. Y estaba así, convulsionando. Pasó un mes, 2 meses, empecé a hablar con la psicóloga. Mira, le digo, Anaí, fíjate, porque a Ana María le dan cierta medicación que la pone muy mal y cuando se le va el efecto de la medicación, los pocos recursos intelectuales que tiene los sabe utilizar bien. Fue administrativa en una empresa, entonces todo lo que era número con ella se trabajaba perfectamente, se trabaja. Pasó un mes, se empezó a hablar con uno, con otro, resulta que ellos tienen médico de forma particular y le estaban dando una medicación para el Parkinson, no era ni siquiera psiquiátrica, era una medicación para el Parkinson. Ante mi insistencia, se habló con el médico de cabecera de ellos y le empezaron a dar la medicación antes, porque apenas la toma ya, bueno, estos efectos adversos son inmediatos durante una hora aproximadamente. ¿No sabes qué bien que trabaja Ana María cuando me ve? Hola, Ana María. Hola. ¿Cómo estás, Ana María? Bien. Bueno, entonces perfecto, vamos a trabajar. O los reúno o trabajamos por mesas de 4 o 5. Pero a pesar de que a veces tengo 20, 25 o 30, trato de trabajarlo más personalizado, ¿me entendés? Porque una persona con Alzheimer no es lo mismo que otra persona con Alzheimer. Mi hijo con autismo no tiene las mismas características o es diferente a otro niño con autismo, Claro, ¿entendés? sí, sí. Hay que profundizar más, hay que trabajar más en el adulto mayor. Un adulto mayor después de los 60 años, ¿no? Y que su reserva cognitiva, trabajar su reserva cognitiva para que a los 80 esté de la misma forma que estaba a los 60, Mariana. Sí, ¿Mm? Es muy totalmente. interesante, muy, muy interesante. Muy interesante. Y por eso te digo, estoy viendo que es una población que está como dejada de lado en este tema de la salud mental por esto del para qué, ¿no? ¿Para qué? Como si no tuvieran angustias, deseos, ¿viste? Un Exactamente. proyecto. Hay adultos mayores que tienen proyectos, porque es como acá hablamos, ya 80, 90, un poco más, ¿sí? El nivel de vida, la calidad de vida. Entonces, claro, ¿cómo no van a tener un proyecto? Hay un grupo de Instagram que no me acuerdo, ay, ahora cómo se llama, Hay donde uno que se llama Vejeces. Ahora hay varios un grupos médico y que hay varias tiene como 90 profesiones. años, es un médico de 90 y pico de años que se dedicó, yo lo vi por la tele también, que le hacían una Sí, entrevista. sí. El Instagram incluso se lo hizo la nieta, bien, para conocer a gente también de la misma edad. Y empezaron a surgir un montón de cosas, Ujú. porque claro, se ven, se perciben jóvenes, con ganas, ¿no? Más allá de las cuestiones corporales muchas veces. Y por eso digo, esta población que no todo el mundo, no todo profesional se enfoca, es un buen, es una buena población Sí, para sí, sí, trabajar. para trabajar, exactamente. Pero muchos me dicen, no, pues yo todavía no tengo pérdidas de memoria, pero que no tengas pérdida de memoria no significa que no tengas que trabajar tu cerebro, que tu cerebro funcione como yo siempre les digo, siempre se aprende algo nuevo y siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Sí, sí. A pesar de que tengan 100 años, me dice, hoy, por ejemplo, ay, me dice, eso no lo sabía, no sé qué palabra surgió a partir de una historia, me dice, eso yo no lo sabía. Ah, le digo, Estela, le digo, yo tampoco, siempre aprendemos algo nuevo, ¿viste? Sí, me dice, tenés razón, tenemos un comentario acá. Sobre que fueron a buscar ayuda capital, me hizo recordar un tema de un uruguayo, el nombre Pablo, es que quien se llama Morir en la Capital, se los recomiendo. Un libro, nos está recomendando Daniel.
Bueno, mucho, es un tema, la salud mental, porque claro, empezamos a hablar de la salud mental. Nos atraviesa desde pequeños hasta el momento en que vamos a fallecer, Por ¿no? supuesto. Eh, es muy amplio para poder tal vez condensarlo en una hora, Mariana. Más adelante vamos a repetir esta entrevista, porque si bien ahora tal vez lo que más se ve, que el grupo más afectado en salud mental son los adolescentes, pero Ujú, también están los padres de esos adolescentes y los abuelos de esos adolescentes. claro. Ujú. Por supuesto que sí, Sara. Como vos decís, el otro día me decías, según una hora no va a alcanzar. Y no va a alcanzar porque cada vez se atraviesa más. Estamos en un mundo que no es el mismo que hace 10, 20 años atrás y nosotros somos hijos de ese mundo, que Sí. tenía otras reglas, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con otros niños, otros adolescentes, que no es todo malo, no está todo perdido, como se dice, o también se decía antes, está todo perdido, ¿no? Son distintas generaciones que nos atraviesan, eh, nos avasallan y hay que capacitarse, hay que seguir aprendiendo siempre, porque si nos Exactamente. quedamos nosotros, incluso profesionales de la salud, con lo que uno estudió, como vos decías, no todo sirve para lo que está sucediendo ahora o para la emergencia o urgencia que se presenta, ¿no? En las escuelas o con los chicos. Entonces uno, si se queda en lo que fue o estudió, bueno, también depende de uno como adulto, ¿no? Ese es Ujú. el tema también. Ayornarse o, bueno, o quedarse. Sí, sí, sí. Yo veo, por ejemplo, ahí a algunos adultos eh, que no manejan el celular y hay otros que enseguida te googlean algo, ¿me entendés? Hoy ¿viste el chat? Bueno, del famoso ChatGPT es una maravilla, es una locura, que no sé hasta dónde va a llegar esto, pero lo que quieras te hace, a ver, te arma. Yo, por ejemplo, en el instituto, yo ya no, hace rato que los profesores no pedimos un trabajo práctico como antes, imposible. Para En todo la ahora. escuela secundaria tampoco se pide, háganme este trabajo práctico que tienen notas, son todos iguales si vos llegás a pedir eso. Y todo hecho por el chat, por la Eso, inteligencia artificial. cual, tal cual, tal cual. Y hay otros que no. Yo trabajo mucho también, bueno, la relación de ellos, entre ellos, la vincular, porque como yo le digo, ustedes son una familia, se levantan, desayunan juntos, almuerzan, cenan, se van a dormir, el otro día se vuelven a ver todos en el comedor. Entonces, ¿qué somos? Claro, Una familia. claro, claro. Entonces, hay mucho compañerismo ahí. Y trabajo también la parte social. Y algo que acá no sucedió jamás en esta residencia es que yo los empecé a sacar a la calle. Vamos a visitar esto, fuimos a la Feria del Libro. ¿No sabes la felicidad de ellos? Encontrarse con gente conocida dentro de la Feria del Libro. ¿Mm? Con un vecino, con un amigo, amiga, compañera. Hola, necesaria. Me decían, gracias por esta salida. Te reagradezco. Digo, bueno, nada, lo hago porque me parecía muy importante también el vínculo social, porque generalmente sucede que algunos sí utilizan esos lugares como un depósito. Voy, te dejo, pago lo que tengo que pagar y me olvido. Hay otras familias que están más presentes, mucho más Claro. presentes. Eh,
pero bueno, ese vínculo con su compañero o compañera de trabajo. Mariana, ahí hubo gente que fueron grandes cirujanos, grandes escritores, grandes economistas, y encontrarse ahora, con 80, 90, 100 años y recordando lo que fueron, hay que trabajar mucho con ellos. Por eso Muchísimo. digo, ¿cómo no van a tener cosas para hablar? ¿Cómo no van a tener angustias? ¿Cómo no van a tener ganas de hacer un recorrido por lo que fueron y por lo que son ahora? O sea, es Sí, como muy egoísta pensar que no tienen nada que un adulto no tiene nada para decir, un adulto sí. mayor. Y siempre con proyectos. Siempre Sí. yo tratando de que ellos tengan un proyecto y que me esperen para la semana que viene para la realización de ese proyecto. O sea, una poesía, una canción, un cuento, una nueva actividad. Siempre dejo la duda para que me estén esperando. No recuerdan el nombre de sus hijos algunos, pero recuerdan el mío, María. ¿Sabes lo que significa eso? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Tanto en el niño, adolescente, adulto y adulto mayor, el acompañamiento, qué importante que es el acompañamiento, así. Hola Facundo. Hola, Sara. Hola, Sara. Yo tengo 10 años. Mi mamá tiene 47. 47. Yo tengo 53, Facundo es una nena tu mamá. 53 tengo, sí. 53. 53. Sí, muy bien. ¿Puedo seguir hablando? ¿Puedo? Así. ¿Puedo Igual seguir? ya estamos cerrando, Mariana, con esto, ¿no? Justamente, la importancia del acompañamiento familiar. Qué importante. En Muchas todas las veces. etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Claro que sí. Muy bien se portó. Yo le dije, portate bien. No pregunte. No pregunte. Bueno, lo primero te pregunto la edad. Sí, no hay ningún problema. Los tengo. Bueno, Mariana, un Bueno, gusto Sara. la charla. Vamos a ver más adelante si la podemos retomar. No hay ¿Mm? ningún problema. Y nada, encantada de todo lo que, mira, que no sé, creo que estuvimos más de una hora charlando, no tengo ni idea de la hora, pero bueno, excelente todo lo que se habla, y que justamente, ¿no? Tratar de informar, ¿m? Sí, Este, sí. y Siempre, brindar Sara, vos sabés la disposición. Yo también cuando necesité tus palabras ahí en el instituto, lo mismo. O sea, es la idea esta, ¿no? De compartir también lo que uno sabe, sus experiencias. Está buenísimo. sí, así es. Bueno, Mariana, un gusto para mí Muchas tenerte gracias. nuevamente. Y Saludos nada, a tu familia, a toda tu ay, me familia. puedo saludar a Facundo, me muero. Está bien. Sí. Ah, qué genio, qué Bueno, Sara, genio. Bueno, saludos Aida si nos estás viendo, ¿eh? Igual sí, esta seguro. entrevista queda grabada como para que después la puedas compartir y todo Sí, eso. claro, no hay ningún problema. Bárbaro. Ningún tema. Gracias, Sara. No, gracias a vos por compartir todo tu conocimiento, experiencia y trayectoria. Gracias. Chao, Chao. chao, chao. Bueno, gente, excelente charla con Mariana. Bueno, creo que ya la semana próxima nos estaremos viendo entonces ya con Liliana. Chao.